Hola, esta es la clase número 29 de Matemáticas Generales. En esta clase vamos a estudiar la definición del plano cartesiano. El plano cartesiano es un sistema que permite la representación gráfica de puntos, rectas, ecuaciones y sobre todo gráficas con dos variables. El plano cartesiano está compuesto por dos rectas que se cortan formando un ángulo recto y el punto donde estas rectas se cortan se llama origen. Hay un programa que se llama GeoGebra en el cual vamos a realizar todo tipo de representaciones. Aquí en GeoGebra observamos que el plano cartesiano pues simplemente es la intersección de dos rectas numéricas formando un ángulo de 90 grados y tenemos un punto de intersección el cual dije que se llamaba origen. ¿Qué sería esto que tenemos acá? Ahora, en el plano cartesiano lo primero que vamos a aprender a hacer es a representar puntos. Entonces, la representación de puntos en el plano cartesiano se define simplemente un punto como un par de ordenado de coordenadas x, y, donde x es la ubicación sobre el eje x respectivamente y y la ubicación sobre el eje de las y. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a representar los puntos 3, 2. Entonces aquí en la entrada de GeoGebra escribimos 3 en paréntesis, 2 y vemos que aquí se nos genera este punto. Observemos que es 3 unidades en el eje X, el eje horizontal es el eje X y el eje vertical es el eje Y. 3 unidades en el eje X, 2 unidades en el eje Y. El otro punto es el menos 5,6. Entonces escribimos aquí el punto menos 5,6. Y entonces serían menos 5 unidades sobre el eje X y 6 unidades sobre el eje Y. Tenemos menos 4, menos 7. Entonces en paréntesis menos 4, menos 7. Tenemos menos 4 unidades en el eje X, menos 7 unidades en el eje Y. Y el último punto es el 8, menos 3. En paréntesis 8, menos 3. Entonces aquí ya tenemos el punto 8 unidades en X menos 3 unidades en Y. Y de esta forma es que nosotros representamos puntos en el plano cartesiano. Esta es como lo primordial o lo primitivo en el plano cartesiano, una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones que nosotros encontramos es la distancia entre dos puntos. Entonces, para calcular la distancia entre dos puntos, nosotros vamos a hacer el uso del teorema de Pitágoras. Entonces vamos a ir al plano cartesiano, voy a borrar estos puntos presionando control A, suprimir. Vamos a ubicar dos puntos en el plano cartesiano, también lo puedo hacer desde acá, punto. Ubico un punto por aquí y otro punto por aquí. Lo que nosotros queremos hacer es calcular la distancia entre estos dos puntos. Por acá hay una herramienta que se llama segmento, un segmento entre A y B. Esa distancia es la que yo quiero calcular. El programa ya nos está diciendo que la distancia es de 14,42. Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, yo voy a trazar una recta perpendicular al eje X que pasa por este punto. Y una recta perpendicular al eje Y que pasa por este punto. Perpendicular significa que es de 90 grados. Entonces observen que aquí se forma un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es la distancia que queremos calcular. Del teorema de Pitágoras se sabe que esta distancia al cuadrado es igual a la suma de estas dos hipotenusas. De estas dos catetos, perdón. Entonces, ¿cómo calculamos la distancia que hay de este punto a este? Sería simplemente restando las abscisas de los puntos. Por ejemplo, este punto tiene una abscisa 16. Abscisa quiere decir que está sobre el eje X. 16 menos 4. O sea que la distancia de aquí hasta aquí serían de 12. Si nosotros utilizamos esta herramienta que se llama intersección entre estas dos rectas, me genera un punto C. Y por acá hay una herramienta
aquí que se llama distancia entre A y C. Y ahí observamos que es de 12. Y podemos también calcular la distancia, seleccionamos aquí, voy a bajar un poquito, la distancia entre el punto C y el punto B. Entonces seleccionamos aquí y seleccionamos los dos botones. Observemos que la ordenada o la coordenada sobre el eje Y del punto B es 12 y la coordenada del punto A es 4. 12 menos 4 me da 8. Entonces ahora podemos utilizar el teorema de Pitágoras para determinar esta hipotenusa. Para eso podemos utilizar la calculadora. Entonces tenemos por el teorema de Pitágoras que 12 al cuadrado más 8 al cuadrado es 208. Pero aquí necesitamos calcular la raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 8 al cuadrado. Eso me da 4 raíz de 13 que es 14.42, que es lo que me está indicando aquí este segmento F. En ese sentido, como les estaba diciendo, la distancia entre A y B horizontalmente es x2 menos x1. x2 es la abscisa de B y x1 es la abscisa de A. Y verticalmente y2 menos y1 entonces serían las ordenadas de B y las ordenadas de A. Y utilizamos el teorema de Pitágoras, dado que esta distancia que hay de aquí a aquí es, voy a borrar esto, es x2 menos x1. Tal como lo observamos aquí, entonces esta distancia desde A hasta C es x2 menos x1 y de C hasta B es y2 menos y1. Aplicando el teorema de Pitágoras sería este cateto al cuadrado, que es x2 menos x1 al cuadrado, y este cateto al cuadrado, que sería y2 menos y1 cuadrado. Para calcular la distancia calculamos raíz. Entonces esta es la fórmula de la distancia entre dos puntos. Veamos un ejemplo. Calcular la distancia entre los puntos 1,1 y 3,8. Entonces, inicialmente nosotros podemos calcular o sacar los datos. Entonces, sacando los datos se tiene lo siguiente: x1 es 1, sería este punto. x2 es igual a este 3. y1 es igual a 1 y y2 es igual a 8. Entonces es x1 y1 x2 y2. Utilizamos la fórmula que es x2 menos x1 más y2 menos y1, cada una de estas diferencias al cuadrado. 3 menos 1, 2 al cuadrado. 8 menos 1, 7 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. 7 al cuadrado, 49. 4 más 49, 53. Y raíz de 53 aproximadamente 7,28. Entonces vamos a borrar todo esto de acá. Control A, tecla suprimir y ubicamos el punto 1,1 y el punto 3,8. Seleccionamos la herramienta de segmento de A hasta B y aquí nos dice que es 7.28. Nosotros podemos seleccionar este segmento y acá dice nombre y valor. Con esto ya puedo obtener una representación gráfica del problema, que la tendríamos acá. Entonces tendríamos la distancia entre A y B 7,28, lo que nos dio aquí en la fórmula. Vamos a calcular la distancia ahora entre fracciones. Entre el punto A, 1/2, 3 octavos y el punto B, menos 3 cuartos, 8 novenos. Nosotros acá podríamos decir que este es x1 igual y y1 igual. Y aquí sería x2 igual y y2 igual. Como para tener una mejor representación del problema, entonces sería x2
menos x1, y2 menos y1, menos 3 cuartos menos 1 medio me da menos 5 cuartos al cuadrado, 8 novenos menos 3 octavos me da 37 72avos. Y este cálculo lo pueden hacer directo utilizando la calculadora. Paréntesis menos 5 cuartos elevamos al cuadrado más paréntesis fracción 37 72avos paréntesis al cuadrado. Y igual, eso me da aproximadamente 1.3515. Vamos a utilizar 4 cifras decimales, 1.3515. Y vamos a realizar la representación de este problema. Entonces borramos esto que tenemos aquí y escribimos los puntos. 1 medio, entonces paréntesis 1 dividido 2, coma, y 3 dividido 8. Hay que tener ahí en la mente los valores, o bueno, minimicemos acá un poquito. Sería 1 dividido 2, coma, 3 dividido 8. Entonces aquí el GeoGebra me saca los puntos como decimales. Y el otro sería menos 3 dividido 4, coma, 8 dividido 9. Entonces vamos a ver cuáles son los puntos. El punto A y el punto B. Ahí estarían representados el 0,5 y 0.38. Utilizamos la herramienta de distancia entre A y B. Nos genera un punto F. Este punto F lo seleccionamos. Y acá la opción nombre y valor. Y con eso ya tendríamos la representación gráfica de la distancia entre esos dos puntos. Como lo tenemos acá, que nos dio 1.35. Bueno, otra de las aplicaciones del plano cartesiano es el punto medio. Entonces el punto medio, como ya les decía, es otra de las aplicaciones importantes de la geometría analítica. Vamos a considerar también dos puntos, x1, y1 y x2, y2. Entonces, si nosotros calculamos la distancia horizontal y vertical entre los puntos, ya sabemos que es x2 menos x1, que es la distancia horizontal, y y2 menos y1, que es la distancia vertical. Entonces vamos a dividir, vamos a hacer aquí el ejercicio. Tomamos dos puntos, por ejemplo, este y este. Queremos calcular el punto medio entre los dos. Obviamente GeoGebra tiene una herramienta para el medio o centro, pero lo vamos a hacer utilizando una fórmula. Entonces lo mismo de ahora, si nosotros calculamos una recta perpendicular al eje X que pasa por este punto y al eje Y que pasa por este punto y obtenemos acá un segmento, vemos que se forma un triángulo. Nosotros podemos calcular la mitad de este segmento. Vamos a calcular aquí la intersección entre estos dos rectas y voy a utilizar el medio centro, pero entre este punto y este. Entonces el punto medio será tomar esta distancia y dividirla entre 2. Entonces esta distancia en este caso sería 4 menos 1, 3. 3 dividido 2 me da 1.5. Hagamos el ejercicio acá. Sería 4 menos 1 sobre 2. Me da 1.5. Pero las coordenadas de este punto no es 1.5, es 2,5. Eso quiere decir que a esta operación le tengo que sumar este 1 que hay desde aquí hasta aquí. Y ahí sí me haría la coordenada 5 medios o 2,5. Ahora, si calculamos el punto medio entre B y C, que es verticalmente, me da aquí en la coordenada 1,5. Miremos si es verdad. Tengo aquí el punto B que está en 2 menos 1, o sea, que sería 2 menos 1 y lo dividimos entre 2 para calcular la mitad. Nos da 0,5. ¿Está en 0,5? No. Eso quiere decir que tengo que sumarle la distancia que hay de aquí hasta aquí en el del punto A. O sea que esto sería más 1.
y me da la coordenada 1,5. En ese sentido es lo que les voy a mostrar acá. Tengo la distancia x2 menos x1 y lo divido entre 2, pero a eso tengo que sumarle el x1 inicial, porque si no perdería ese pedacito de ahí. Y la distancia vertical es y2 menos y1, lo divido entre 2, pero también tengo que sumarle esa distancia inicial de y. Entonces ahora sumemos fracciones. 2 por x1, 2x1, más, esto estaría, si quisiéramos verlo así, sobre un 1, y tendríamos 1 por x2 menos x1, todo sobre 2 por 1. Lo mismo aquí en y, tendríamos 2y1 más y2 menos y1 sobre 2. Esto también, si quiere, lo podemos ver como y sobre 1. Y entonces ahora tenemos 2x1 menos 1x1 me da x1 más x2 sobre 2. Y 2y1 menos un y1 me da y1 más, esto es un y2 sobre 2. Esta es la fórmula de punto medio. Entonces, vamos a realizar un ejemplo que dice calcular el punto medio entre 3,2 y 5,8. Pero antes de eso les dejo aquí la representación de la gráfica del punto medio. Entonces, para el punto medio, recuerden que este es x1, y1, x2, y2. Sería x1 más x2 sobre 2. y1 más y2 sobre 2. Esa es la fórmula. Apliquémosla. Sería 3 más 5 sobre 2 y 2 más 8 sobre 2. O sea, 3 más 5 sobre 2 y 2 más 8 sobre 2. El punto medio es 4,5. ¿Por qué? 3 más 5, 8. Sobre 2, 4. 2 más 8, 10. Sobre 2, 5. Entonces aquí vamos a hacer la representación del problema. Tenemos los puntos 3,2 y tenemos el punto 5,8. Y el punto medio que nos dio es el 4,5. 4,5. Entonces acá miramos la representación y efectivamente el punto medio entre A y B es el punto C, que es 4,5. Para que se vean los valores, seleccionamos los puntos y damos nombre y valor, nombre y valor y nombre y valor. Y ya tenemos una representación gráfica de este problema. Punto medio entre A y B es 4,5. Ahora otro ejemplo más elaborado. Sean los puntos A 4,3 y B x2, y2. El punto medio entre A y B es 7,8. Determinar las coordenadas del punto B. Antes nos daban los dos puntos y calculábamos el punto medio. Ahora nos dan el punto inicial, el punto medio y debemos calcular el punto final. Aplicando la fórmula de punto medio tenemos x1, o en este caso sería, bueno, en realidad aquí sí sería x2 y y2. x1 más x2 sobre 2 me tiene que dar 7. Y y1 más y2 sobre 2 me tiene que dar 8. Estas son unas ecuaciones. Entonces, este 2 se transpone a multiplicar el 7, me daría 14. Este 2 se transpone multiplicando el 8, me daría 16. Esta es la coordenada x2 y esta es la coordenada y2. Transponemos el 4. Sería 14 menos 4, que esta sería x2 y x2. Y por acá tendríamos y2 y y2. Y por este lado tendríamos y2 es igual a 16 menos 3. Por lo tanto, las coordenadas son 10,13. Desgraficando el problema, tendríamos lo siguiente. Los puntos son el punto A, 4,3. El punto B que nos dio es 10,13. Y el punto C, que es el punto medio, 7,8. Entonces aquí efectivamente vemos los puntos. Entonces le ponemos las coordenadas, nombre y valor, nombre y valor y nombre y valor. Y tendríamos también la representación gráfica de ese problema. Es bueno que cada problema
tenga su representación gráfica para irnos acostumbrando a que muchos problemas se resuelven utilizando representaciones gráficas. Listo, punto medio entre A y B 7,8, el punto que encontramos es el 10,13. Dice acá, un triángulo tiene coordenadas 0,0, 100,0 y 50,86. Construir en GeoGebra el fractal de Sierpinski. Entonces vamos a hacer esto en GeoGebra. Vamos a GeoGebra, vamos a ubicar el punto 0,0, el punto 100,0 y el punto 50,86. Obviamente tenemos que minimizar bastante para poder encontrar esos puntos tan grandes. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Van a utilizar la herramienta de polígono y vamos a crear un triángulo. Ahora vamos a la herramienta de medio o centro, que es esta, y calculamos los puntos medios de cada uno de los lados del triángulo. Y ahora vamos a, con la herramienta de triángulos, vamos a generar este triángulo. Vamos a generar también este triángulo. Vamos a generar este triángulo. Y por último este. Y hemos empezado a construir el fractal de Sierpinski. Entonces ahora van a herramientas, crear nueva herramienta. Y acá dice objetos de salida. Entonces le dan clic acá y los objetos que van a salir son el triángulo T2, el triángulo T3, el triángulo T4, el triángulo T5 y además van a salir los puntos D, E y F. Entonces buscamos el punto D, el punto E y el punto F. Siguiente. Los objetos de entrada son el punto A, B y C. Recuerden que yo ubiqué los puntos A, B y C, sobre él construí un triángulo y de ese triángulo calculé los puntos medios. Siguiente. La herramienta la van a llamar Sierpinski. Se me perdió la K. Ayuda a la herramienta a crear un fractal. Y acá podemos buscar un icono, pero yo lo voy a dejar así, concluido. Entonces acá creamos una nueva herramienta. El fractal consiste en lo siguiente. Selecciono este punto y este punto de cualquier triángulo. Y él me debe replicar lo que yo hice en el anterior, o sea, crear estos 4 triángulos. Lo mismo voy a hacer aquí, aquí y aquí. Aquí, aquí y aquí. Y luego yo puedo seguir con los otros triángulos. Siempre tengo que dejar el triángulo de la mitad sin realizar el fractal, como les voy a mostrar a continuación. Y aplicando entonces esa herramienta, entonces hemos hecho una aplicación de los puntos medios. Tenemos el triángulo inicial con este triángulo vacío y luego estos triángulos vacíos. Ahí he hecho la ejecución del algoritmo de Sierpinski la primera vez para el triángulo grande y la segunda vez para los triángulos pequeños. Vamos para la tercera vez. ¿Qué nos quedaría de esta forma? Entonces, luego inclusive podemos aplicar una vez más a cada uno de estos triángulos más pequeños, siempre dejando el de la mitad en blanco para obtener esa forma. Ahora, si nosotros movemos estos puntos, observen que la figura se conserva y puedo, por ejemplo, crear un triángulo rectángulo y ver cómo todos estos triángulos interiores son rectángulos. Puedo crear también un triángulo isósceles donde la medida de dos catetos es igual, en este caso 70 y 70. Y vemos que también se forman unas figuras bonitas. Entonces esta es la aplicación de los puntos medios al triángulo, cualquier triángulo con el fractal de Sierpinski. Y aplicándolo otra vez más, entonces ya dividí cada uno de los triángulos en otro más y empezamos a ver esta forma. Digamos que para que se vea más limpio puedo presionar Control A, luego por acá clic derecho en propiedades y por aquí debería aparecer la opción de dice donde etiqueta visible,
selecciono una vez, se demora un poquito porque son muchos puntos, luego quito otra vez y ahí debería quitarme todas las etiquetas. Entonces ahí ya se van a ver solamente los triángulos. Doy clic por acá para deseleccionar y esta sería entonces una de las buenas aplicaciones del punto medio. En la siguiente clase vamos a estudiar la ecuación de la recta, sería la clase número 29, parte 2.